¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la Iglesia La Casa. Bienvenidos. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú fuiste y es quien por siempre será. Viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres. En nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré y correré. Con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios. La gloria te daré, Jesús. Te alabaré. Gloria te doy. Eres digno de alabar. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré y correré. Con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios. La gloria te daré, Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Yeah. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Qué bendición poder estar hoy de nuevo con ustedes compartiendo los tesoros de la sabiduría de Dios. Recuerda que solo en Cristo Jesús están escondidos estos tesoros, están reservados, están bien guardados, como aquel hombre que con insistencia fue y buscó la mejor perla, la perla de sus sueños, el proyecto mayor, y él pudo encontrarla. Cristo es la perla, el tesoro precioso de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y hoy quiero hablarte de Cristo, el proyecto de Dios. ¿Sabes? El proyecto de Dios se llama Cristo. No existe otro proyecto. En la sabiduría celestial, Dios planificó que todas las cosas llegaran a ser para Él. El propósito final de todo lo que existe es Jesucristo mismo. Qué grande es el corazón de Dios. Qué meta tan sublime y gloriosa es entender la mente de Dios. Cuando indagamos en esa mente y la estudiamos, se nos ha revelado en la Sagrada Palabra. Y al escudriñarla podemos entender esas riquezas y extraer de ellas tesoros escondidos y muy guardados. Pero ¿sabes? Estos tesoros están reservados para un tipo de persona, para los que tienen hambre y sed de justicia. Porque nuestro Señor dijo claramente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán completamente saciados. Así que quiero hablarte un poco de la transformación gloriosa. El proyecto de Dios es Cristo. Por lo tanto, la meta de Dios para nosotros es que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento en la persona de Cristo. Voy a permitirme leer dos textos fundamentales en Romanos capítulo 12, versículo 2. Son textos muy conocidos y textos que han sido muy expuestos, muy enseñados, pero contienen inmensas riquezas que nos llevan al propósito para el cual Dios nos creó. El versículo 2 específicamente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¡Qué maravilla es la mente de Dios! ¡Qué diseño tan extraordinario! Cuando Dios hizo al hombre, lo diseñó para que él fuera la imagen de Dios. ¡Qué gloria la de este diseño! Pero el hombre, al pecar, lamentablemente perdió el diseño. Hay una palabra que define la tergiversación del diseño, amorfia, y es el diseño atrofiado, la forma correcta. Cuando el diseño de Dios se atrofia, el hombre pierde la identidad. Hoy existe un caos de identidad. Cuando uno habla con las personas, cuando uno las escucha, cuando uno mira sus acciones, parece que hay una distorsión de ese diseño. ¿Por qué? Porque el hombre continuamente está errando en el proyecto de Dios. El hombre ha perdido la perspectiva del diseño. Lamentablemente, como imagen de Dios, está totalmente deteriorado y por lo tanto su enfoque es completamente equivocado. Pues dice la palabra que erraron, por cuanto todos pecaron y erraron en el propósito supremo de Dios. La meta de Dios entonces es restaurar completamente esa imagen
que está atrofiada completamente, que está desintegrada por el pecado, que ha hecho errar al hombre en su propósito final. Y el apóstol Pablo nos está diciendo cómo en el plan eterno de Dios, Dios logró recuperar esa distorsión y llevar al hombre a ser la expresión gloriosa de la gloria de Dios, transformados cada vez con más gloria. El apóstol usó 2 veces la palabra transformación, y es una palabra que viene de una raíz griega de donde viene la palabra metamorfosis. Todos sabemos que una metamorfosis es un cambio extraordinario. La metamorfosis que sufren ciertos animales, especialmente una oruga, un gusano, y él entra en una crisálida, y en esa crisálida Dios le permite vivir por un tiempo específico una transformación. Esa es la palabra que usó el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que la transformación gloriosa viene a través de la renovación del entendimiento. Qué importante es la renovación de nuestra mente, de lo cual voy a hablar un poco enseguida. Pero volvamos a la palabra transformación, metamorfosis. Entonces, esta oruga, al estar en la crisálida, un milagro va sucediendo, una metamorfosis. ¿Por qué? Porque a través de esa metamorfosis milagrosa va surgiendo una bella mariposa. Un día un niño, al observar esta transformación, él intentó ayudar a la mariposa a salir fuera de tiempo, pero sin darse cuenta, la mató. Él intervino en el proceso, lo cual quiere decir que todo tiene un proceso específico, que no podemos acelerar los procesos divinos, porque parte de la transformación es el proceso. Y el niño intervino en el proceso. El niño quiso acelerar el proceso de transformación, pero sin darse cuenta, lo que hizo fue un grave daño. Nosotros somos muy similares. No podemos acelerar los procesos divinos. Esto es un proceso que se va desarrollando lentamente. Es un proceso de transformación. Es un proceso tanto interno como externo. Tiene 2 elementos, el elemento interno y el elemento externo, el proceso de transformación. La misma palabra que usó el apóstol Pablo la usaron los escritores de los evangelios. ¿Y sabes cuál fue la palabra que ellos usaron cuando Jesús subió al monte de la transfiguración? Imagínate semejante palabra. Ellos la tradujeron como la transfiguración. ¿Recuerdas aquella ocasión cuando Jesús se transfiguró ante los discípulos que estaban con él en el monte? Fue algo asombroso. Un milagro ellos observaron. Jesús empezó a brillar en su gloria. Hubo una metamorfosis, una transfiguración. Este es el proyecto de Dios. Dios nos quería enseñar hacia dónde se dirige el proceso de transformación. El segundo texto que quería decirte, el apóstol Pablo lo usó en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Y él usa la misma palabra metamorfosis, metamorfo. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.
Aquí el apóstol está diciendo hacia dónde se dirige esta transformación. Y la transformación se dirige a vernos más y más parecidos a la gloriosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el diseño de Dios, en los planes de Dios, en la arquitectura de Dios, solo existe un diseño y se llama Jesucristo. Fuera de Él no existe nada más. Es urgente que volvamos a reflexionar profunda y seriamente en el misterio de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente te dije que Dios tiene dos elementos para esta transformación. Primeramente es un milagro. Está el elemento interno, de adentro hacia afuera. Nunca la transformación va a venir de afuera hacia adentro. Eso se llama metodologías, eso se llaman procesos legales, y eso va creando al hombre estructuras para imitar y para hacer. Ese proceso es de afuera hacia adentro. Pero este milagro no viene de esa forma. Este milagro viene de adentro hacia afuera. Cuando Jesucristo nace en nuestros corazones, por eso es necesario nacer de nuevo, como Él lo dijera. Y Él empieza a formarse y a desarrollarse. El nuevo hombre creado según Dios tiene que desarrollarse y madurar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Porque la meta de Dios es que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el modelo, el paradigma de Dios para su pueblo. Entonces no existe otro modelo. Si nosotros intentamos rediseñar otro modelo, le estamos haciendo un daño tan grave a la iglesia de Cristo como aquel niño intentó ayudar a esta pequeña mariposa que estaba apenas saliendo de la crisálida. Es así, es un proceso netamente divino. El apóstol nos está diciendo que este es un proyecto que el Espíritu Santo está desarrollando. Este proceso de metamorfosis, de adentro hacia afuera, Él nos está transformando cada vez lentamente, en proceso a proceso, paso a paso, cada vez con más gloria, como por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo se desarrolla? El apóstol Pablo lo está diciendo. Nosotros todos mirando, sin el velo. Si tú y yo miramos a través de un velo, vamos a mirar borroso, ¿verdad que sí? Ahora, el velo fue quitado. El apóstol Pablo está hablando al modelo de la ley. El modelo de la ley era borroso. Si tú lees lentamente el capítulo 3, el apóstol nos está enseñando de la gloria del nuevo pacto. Es un pacto superior por diferentes razones. Y uno de ellos es la superioridad en que podemos ahora contemplar sin un velo la gloriosa persona de Jesús. Ahora, si tú y yo nos miramos en un espejo, lo natural es que veamos una imagen, ¿verdad que sí? Estamos viendo la imagen nuestra. Y si la contemplamos detalladamente, podemos observar arrugas, podemos observar cosas que de otra forma, si lo hacemos rápidamente, no podríamos hacerlo. Se requiere una observación detallada para podernos ver correctamente, ¿verdad que sí? Lo que el apóstol está diciendo es que nosotros estamos ahora en el nuevo pacto, el pacto de la gloria, el pacto glorioso, el nuevo pacto que el Señor estableció con la iglesia de Jesucristo. Ahora podemos ver sin los velos, podemos mirar claramente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el segundo aspecto de la transformación es este, es contemplar
a nuestro Señor. Una de las palabras que se deriva de la palabra transformación es contemplación. Y es usada por el evangelista Lucas cuando resalta la visita de nuestro Señor Jesucristo a la casa de Marta y María en Betania. ¿Recuerdas? No todas las veces Jesús llegaba a ese hogar. Por lo tanto, cuando Jesús llegaba, ellos le atendían de la mejor manera. Ponían todo el empeño en atender a nuestro Señor Jesucristo. Pero María daba un paso más. María se sentaba a escuchar cada una de sus palabras. Es realmente esta palabra que sale de la misma raíz transformación. ¿Qué quiere decir? Que la parte externa, lo que a nosotros nos corresponde para que ese divino proceso, esa metamorfosis se desarrolle, es mirar detenidamente. Es una observación detallada de la persona de Cristo. Un día yo determiné, años atrás, estudiar a Cristo. Mientras estaba releyendo y Dios me hablaba profundamente acerca de la visión de la iglesia de Cristo, lo cual me llevó en su compasión, paciencia y misericordia a saber que no existe otra visión. Si intentamos crear una visión paralela a la persona de Cristo, estamos haciendo un daño tremendo a la iglesia de Cristo. Por eso la meta es llevar a cada discípulo al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El proyecto de la iglesia es hacer discípulos y el modelo de la iglesia es hacerlos conforme al modelo de Dios que es Cristo. No existe otra visión dentro de la iglesia. Si nosotros cumplimos correctamente esa visión de Dios, que es Cristo, colaborando al llevar muchos hijos a la gloria y ayudándoles a fijar sus ojos en Jesús, a descubrir por el Espíritu a Jesús, en ese orden se desarrolla la transformación cada vez con más gloria a su misma imagen. Entonces requiere un esfuerzo especial, un esfuerzo de hacer discípulos. El Señor me explicaba que no puede existir otro tema en la iglesia fuera de Cristo. El apóstol, cuando llegó a Corinto, él venía de un aparente fracaso en la ciudad de Atenas y él tuvo tiempo para meditar, porque de una u otra forma parece que Pablo, siendo un hombre intelectual, al llegar a una ciudad de intelectuales, él mezcló un poco el evangelio de Cristo y no tuvo éxito, por supuesto. Él siguió y cogió las vías para llegar a Corinto y él pudo meditar detenidamente y él concluyó al decirle a los corintios que él no se había propuesto otra cosa sino hablar de Cristo en su persona y a Cristo en su cruz, Cristo en su obra. Este es el centro del proyecto de Dios. Entonces, María se sentaba a oír detenidamente las palabras de Jesús. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está llamando, a detenernos a observar en el espejo. Santiago lo llama la perfecta ley, la perfecta ley. Al mirar detenidamente, observar, escuchar, ver cómo Jesús lo hizo, cómo actuó, tenemos un modelo perfecto para recuperar y empezar a hacer. Entonces, la parte que nos corresponde es fijar nuestros ojos en Jesús. No existe otra manera. Este proyecto tiene que desarrollarse. El Espíritu desde adentro está esperando el material que nosotros le damos.
El material que nosotros le damos es nuestra devoción, nuestro estudio sincero y constante, nuestra oración para ser transformados en este ser extraordinario, este ser divino, nuestro Señor Jesucristo. Luego de estudiar y de observarlo, vamos a orar hasta ser transformados. Vamos a proveerle la materia prima al Espíritu de Dios. ¿Sabes qué va a suceder? La recuperación total de la imagen de Dios. Puedes imaginar, el apóstol Pablo ve esa imagen como un cuerpo, la expresión de un cuerpo unido, bien concertado, ligado por las coyunturas. Los ministerios que Dios dio como dones a su cuerpo, todos trabajando unánimemente para hacer un templo santo en el Señor. Ese cuerpo se va desarrollando, se va formando y va creciendo con el crecimiento que da Dios, no el hombre, el crecimiento que da Dios. Y ese pueblo empieza a ser la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si el Espíritu no tiene materia prima, el pueblo de Dios va a impedir la transformación. Y por supuesto, no va a poder expresar a su Señor. Va a impedir la expresión. Así como le pasó a Adán cuando pecó. Dejó de ser la expresión correcta de Dios. ¿Por qué? Porque va a errar. Entonces, queridos hermanos, mi llamamiento es a que tú te enfoques nuevamente en el Señor Jesucristo. Hagas de Él tu abundancia, tu plenitud, tu vida, tu recurso, porque es el recurso de Dios para nosotros. Siéntate a sus pies, medita con detenimiento en Él, obsérvalo, anhélalo hasta que surja un deseo profundo, un hambre, una sed de ser como Él, de cumplir su meta, su proyecto, su visión de ser parte de Él, de cumplir su voluntad. Porque Pablo culmina diciendo, para que comprobéis. Note que es una comprobación, no es algo intelectual, no. Es una comprobación. A medida que esta transformación se va dando, ¿cuál es la evidencia de la transformación? La comprobación. Vamos haciendo, vamos comprobando, vamos uniéndonos al proyecto divino. Vamos a ser parte de Él día a día. Nuestra alegría, nuestro gozo será colaborar con Él. Nuestra alegría será ser parte del proyecto y propósito eterno. ¡Qué diseño tan grande, querido hermano y amigo! Entonces discerniremos que no existe algo más glorioso, que será la suprema meta de la adoración cristiana. Porque también hemos confundido la adoración. Creemos que la adoración solo es expresar cantos. Pero para Pablo la máxima adoración es vivir enteramente en el cumplimiento del propósito eterno de Dios, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y completa. Ese es la restauración del diseño de Dios. Esa es la meta de Dios. Por lo tanto, te reto, querido hermano y amigo, a seguir caminando con Jesús. El Señor te bendiga.